Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, en este programa, La Pica en Flandes, la segunda parte. Después de haber escuchado en la primera parte a don Fernando Platón, nuestro historiador de cabecera, hablando precisamente de esa zona conflictiva del Mar Rojo y toda la problemática que se conlleva, no solamente militar, sino hemos compartido también conocimientos de economía, de geopolítica en general, ¿no? En esta segunda parte ha propuesto don Fernando un tema súper interesante que es de qué manera en los conflictos contemporáneos, digamos, en teoría la parte débil, así lo he creído entender, es capaz de sobreponerse y tener resultados no tan desfavorables, teniendo en cuenta la desproporción y el poder del contrincante en el ámbito militar, a través de cuestiones tecnológicas. Entonces es muy interesante ese planteamiento y luego tener un debate entre los tres a este respecto. Así que, don Fernando, por favor, abusando de la confianza y de la sobrecarga al día, le animamos a que desarrolle el tema. Bueno, pues es que, consecuencia un poco de ese planteamiento de cómo pues un grupo tribal de un país dentro de los más pobres del mundo, pues se enfrentaba con la mayor potencia mundial y las mayores armadas, pues recordando un poco ese viejo refrán castellano que dice que no hay enemigo pequeño y cómo no se puede minusvalorar muchas veces a pequeños enemigos porque aprenden y son tenaces. Y entonces comentar pues ejemplos de situaciones de estas que se están dando incluso actualmente, es decir, no hace falta remontarse a tiempos de la guerrilla española contra Napoleón, que fue una gran sorpresa para él como no pudo ocupar este país. Pero en casos más recientes teníamos al eh, continuamente victorioso ejército israelí que era capaz de, digamos, ir superando todas las guerras contra adversarios mayores y más potentes. Y de pronto, en uno de estos conflictos, cuando Hezbollah le secuestró unos soldados e hicieron toda una ofensiva entrando de nuevo en Líbano, se encontraron con la sorpresa de que Hezbollah estaba perfectamente preparada, más o menos tenía ya lo que el término que ahora se utiliza mucho, eso de kill zone o zonas de muerte, es decir, zonas preparadas para decir, por aquí me van a atacar y aquí le estoy esperando y según llegue se va a ir encontrando trampa tras trampa. eh, con unos pueblos que cuando entraba a tomarlos resulta que estaban minados con túneles que se comunicaban casa por casa y donde la resistencia era continua y paulatina y donde Israel tuvo que acabar retirándose, digamos, de esa invasión y, digamos, pasar a negociar la recuperación, digamos, del soldado, porque no lo consiguió. Y eso fue todo un gran impacto en la sociedad israelí, es decir, no hemos conseguido la victoria. ¿Qué sucede? El ejército israelí tuvo que aprender, desarrollar nuevos sistemas, como decía antes nuestro general, es decir, se aprende, digamos, en el campo de batalla y lo más importante es aprender. También dice un viejo axioma que se aprende mucho más de una derrota que de una victoria, siempre y cuando, claro, la derrota te permita seguir luchando. Y en este caso, digamos, Israel ha aprendido mucho y las siguientes ofensivas que ha tenido, pensemos en el combate actual en Gaza, estaba muchísimo más preparado que lo estuvo cuando el conflicto con Hezbollah. Y en ese sentido, pues otra sorpresa ha sido la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, y yo entre ellos el primero decía, bueno, esto
pues Rusia se va a merendar a Ucrania. No hay más que ver la disparidad de fuerzas, digamos, la capacidad militar y Rusia tiene una enorme capacidad de armamento y un gran ejército. Bueno, la sorpresa fue que no pudo, pero que luego además se ha llegado a una gran guerra estática, no totalmente estática, hay un continuo avance ruso, pero sobre todo donde esos avances son lentos y cuestan mucho. Es decir, y todo lleno de trincheras y posiciones defensivas. Y dice eso muchas veces que recuerda a la Primera Guerra Mundial, pero yo creo que lo que pensemos que recuerda a la Primera Guerra Mundial es en la capacidad de negación del campo de batalla, del espacio de batalla, y de unas guerras que son muy estáticas y donde hay realmente muy poca lucha. Es decir, de las grandes guerras de maniobras del siglo XIX, pensemos en la Guerra Civil Americana, la Guerra Franco-Prusiana, la Guerra Ruso-Japonesa de 1904-5, las guerras de los Boers, pues de pronto la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el frente occidental, el frente oriental fue otra cosa, pues fue una guerra donde el campo de batalla se negaba al enemigo. Sí, pero tanto el campo de batalla naval, es decir, la Royal Navy estableció un bloqueo donde la flota alemana se pasó casi toda la guerra en puertos y con un campo de batalla terrestre en que apenas se avanzaba en ofensivas con grandes bajas y muertos. ¿Y qué tenemos en la guerra de Ucrania? Pues lo mismo, un campo de batalla terrestre donde la acumulación de artillería y sobre todo drones con su capacidad de vigilancia y ataque dirigido, pues hace que no se puedan hacer grandes ofensivas. Cuando lo han tratado de hacer los rusos, incluso con acumulación de medios acorazados, han sufrido numerosas pérdidas y utilizan elementos ligeros, pequeños grupos de infiltración con los cuales van poco a poco y progresivamente afianzándose en un territorio y lo que aprovechan es la superioridad numérica para buscar puntos débiles en el frente por los cuales entrar. Y cuando encuentran un punto débil es cuando consiguen un cierto avance. Y cuando ya los ucranianos han logrado mantener una defensiva, ahí ya los avances son muy lentos y tienen que buscar otro punto de avance. Pensemos en el gran avance que se dio tras la captura de Avdiivka, en el gran avance que se dio hacia Prohovsk, donde ahora ya los combates están más lentos por el interior, o el avance que se está dando ahora en Zaporilla, porque están buscando puntos débiles del frente. Pero también es significativo cómo se ha negado el espacio aéreo. La aviación rusa, que es muy superior a la ucraniana, no, no domina en el espacio aéreo. Por primera vez en una guerra, quien tiene más aviación no gana la guerra dominando desde el aire. La aviación rusa se limita a atacar en lo que es la línea del frente, cada vez ciertamente con un cierto mayor alcance, con bombas planeadoras que están lanzadas desde aviones, que están desde territorio seguro, controlado por las tropas rusas, pero no cruzan la línea del frente. Lo que está cruzando la línea del frente son drones y misiles, pero no aviones tripulados. O como se ha negado el espacio marítimo, con otra de las sorpresas, los drones navales, que tras hundir varios barcos de guerra, incluso atacar con drones navales o aéreos barcos en el puerto de Sebastopol, han hecho encajonarse a la Marina rusa en lo que es en el extremo del Mar Negro, en la base que tienen
que tienen allí en Sochi. Digamos, un tema pues sorprendente y son cambios que tienen que obligar a pensar a los estados mayores a cómo pueden, digamos, afrontar estas novedades de combate, es decir, aprender, igual que los rusos han aprendido y siguen manteniendo esa presión en el frente y más o menos cada mes ocupan unos 500 kilómetros cuadrados buscando su objetivo de conquistar sobre todo la provincia de Donetsk y si pueden también la de Zaporilla, pues digamos aprender y preparar a las Fuerzas Armadas para estos nuevos escenarios bélicos. Y ya no sé si quieren comentar algo mis compañeros. Muchísimas gracias, don Fernando. Como siempre, magnífica la ponencia y desde luego esto sí que invita a la reflexión porque el escenario bélico que ha mencionado de tanto en el Líbano como en Gaza y en Ucrania sin duda está marcando los tiempos contemporáneos. Nuestro general seguro que tiene sin duda comentarios, mi general, que aportar al respecto, por favor. Sí, un comentario, aunque el amigo Fernando se expresa muy bien y lo toca todo muy bien, pero bueno, unas matizaciones nada más, ¿no? Para animar el cotarro. El, no hay que tener obsesión por la guerra de movimientos, ¿no? La guerra de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra de grandes masas y grandes movimientos. Pero si tenemos en cuenta la gente que se está moviendo todos los días en ofensiva, pues es mucha gente. Antes era atacar en una sola dirección, en un solo eje y el esfuerzo principal por ese punto. Sin embargo, ahora mismo la batalla se está produciendo de forma fluida en todo el frente. En todo el frente se avanza, pero con poca fuerza. Es decir, que es un sistema diferente, pero que tiene la ofensiva el ejército ruso. No sé si me he explicado bien. Es decir, que antes atacaba en una sola dirección con todo el esfuerzo por ese lado. Y ahora se son pellizquitos en todo el frente. Pero en todo el frente se va avanzando. ¿El coste eficacia rentable o no? Pues yo creo que cuando los rusos lo están haciendo así, por algo será. Si no, no lo harían. Luego están consiguiendo una ventaja estratégica y táctica en toda la línea del frente. Y después tened en cuenta que el, el tema de la capacidad de combate y las capacidades militares. Las capacidades de Rusia son muy superiores a de Ucrania. Y Ucrania no hubiese podido vencer a Rusia, o resistir, mejor dicho, la ofensiva rusa si no fuese por el apoyo de la OTAN y de los países de la Unión Europea, tanto en inteligencia como en guerra electrónica, como en armamento, como en recursos financieros. Luego no podemos llevar un engaño que un país minúsculo como Ucrania, comparado con la Rusia, David está venciendo a Goliat. No, es que detrás de Rumanía, perdón, decir, hay un toda la OTAN y todos los países de la Unión Europea y los Estados Unidos con recursos financieros, guerra electrónica, armamento y de todo. Si no, Ucrania hacía tiempo que hubiese desaparecido del mapa. Sí, es lo que se llama una guerra por delegación. Es Sí, de decir, eso se trata, de Estados desgastar a Unidos Rusia por medio de está intermediario utilizando a en el Ucrania los para muertos evitar pues, el de desgaste. Ucrania. Ujú. ¿Y hasta cuándo aguanta Ucrania? ¿Hasta cuándo? Esas son las grandes Hasta el incógnitas. último muerto. Desde luego que es una guerra por delegación, se lo dejó muy claro Trump a Zelensky cuando estuvo en la Casa Blanca. Es decir, ¿quién mandaba? Desde luego, ahí en ese sentido, como bien se ha comentado, el apoyo ya de Estados Unidos parece que ha entrado en una fase menguante. De hecho,
Es curioso porque Estados Unidos hoy creo que en la fecha reciente ha negado ya a Trump el suministro de los misiles Tomahawks, pero sigue suministrando las baterías antiaéreas Patriot, o sea, armas defensivas, nadie las ha puesto en duda. Rusia ni siquiera ha protestado a este respecto. De lo que se queja Rusia efectivamente es de esas armas ofensivas que, bueno, tras el cambio en la administración de los Estados Unidos, pues ha perdido sin lugar a dudas su principal sostén. Era el Partido Demócrata, Biden, Hunter Biden y todos los negocios que tenían ahí, que eso algún día saldrá. Pero ahora mismo se intenta que sea precisamente la Unión Europea quien se haga cargo de ese esfuerzo bélico, pero la Unión Europea, recordemos que es una institución de paz, o sea, realmente se creó como un mercado común, luego una unión aduanera, y luego hay un proyecto de integración monetaria, pero ¿en qué momento se ha votado ese cambio? Pero lo verdaderamente relevante no es esta cuestión, que sí que es importante. A mí lo que me llama la atención es que se han intentado congelar, o sea, perdón, confiscar los activos a Rusia congelados en un centro financiero en Bruselas por valor de 140.000 millones como un adelanto en forma de adelanto, de un préstamo en forma de adelanto que estaría luego garantizado por unas reparaciones de guerra que tendría que pagar hipotéticamente Rusia en un escenario de fin del conflicto, algo que es verdaderamente ahora mismo irrealista. O sea, yo no me imagino Rusia pagando después de haber ganado en la batalla militar y en la batalla económica el conflicto. Pero de lo que sí se dice, y esto es lo interesante, es que parece que perdón, Ucrania necesita 50.000 millones de euros al año para mantener la guerra. Es que, y mientras pasan los meses, pierden territorio y esto es un pozo sin fondo. Y Rusia no da señales de debilidad. O sea, el que quiera, de alguna manera, efectivamente, ha comentado don Fernando al principio el triunfo ucraniano en la guerra de drones, perdón, y también en aspectos, vamos a decir, defensivos importantísimos. Pero si no se atisba en el horizonte un cambio de tendencia en este conflicto, al final, como que pasara, como dice nuestro general Fontela, hasta el último muerto, hasta la última vida ucraniana, es el peaje que tiene que pagar Ucrania. Realmente ese es el horizonte. No sé, es interesante esta cuestión, ¿no? Sí, vamos, Rusia ha demostrado que aprende. Y de hecho, un tema muy llamativo es el cambio de suministro de defensa. Quitaron a Shoigu, que era una persona muy de confianza de Putin, muy leal a él, pero al parecer poco eficaz y se le acusaba de corrupción en todo el tema de industria de defensa. Y lo que pusieron ha sido a un economista, y a un economista que se ha encargado sobre todo de sanear, reforzar y fortalecer la industria de defensa rusa para que pueda, digamos, hacer frente a las necesidades bélicas. O sea que en ese sentido está dando los pasos y pensemos que Rusia está luchando con sus propios medios, está teniendo apoyo exterior, eh, suministros está teniendo sobre todo de material bélico por parte de Bielorrusia, también se recibió de Corea del Norte, estoy convencido de que recibe de China, pero de China sobre todo recibirá más bien material más estratégico para todo el tema de mantenimiento de drones y misiles, pero digamos muy tapado. eh, pero lo que es Ucrania, pues prácticamente está dependiendo sobre todo del exterior. Cada vez ahora está produciendo más armas en su propio territorio, está desarrollando misiles, pero claro, con una que al mismo tiempo, con la economía tan débil que tiene, eso le hace más depender en otros temas y conceptos de la ayuda exterior. Que, hombre, desde luego.
Ucrania es quien se está desgastando mucho más en destrucción de su propio país y en su estructura económica. El desgaste en Rusia es más un desgaste político, no tan real de la economía. Por mucho que se hable, la economía rusa, pues sí, le afecta a la guerra, pero no está teniendo el hundimiento de la ucraniana ni mucho menos, por mucho paquete de sanciones. Lo que sí que es cierto es que la guerra no es popular, igual que los ucranianos no quieren ir a luchar al frente, los rusos tampoco, y por tanto se resisten a una movilización. Y bueno, pues nada más. Pues ahí queda dicho eso, sin duda un tema que continuaremos comentando en la Pica en Flandes, pero ahí queda este programa que yo creo que es muy interesante, la cuestión del Mar Rojo y los nuevos conflictos, cómo han cambiado la forma de hacer la guerra y cómo hay que hacer ese esfuerzo de análisis y de profundización al respecto. Y así que en este sentido, muchísimas gracias a nuestros dos principales contertulios el día de hoy, don Fernando Platón, que ha llevado el peso específico, y por supuesto nuestro general y editor, el general don Salvador Fontella Ballesta. Enhorabuena, seguimos en el programa y les esperamos, queridos oyentes, Dios mediante, la semana que viene. Un fuerte abrazo a todos.